Vamos en este caso a presentar la clase de la página 128 que tiene que ver con la 2.1, el paralelogramo, correspondiente a la unidad número 6. En este caso, esta es la primera clase del tercer trimestre. El problema inicial que se nos presenta nos dice: encuentre en la siguiente imagen las figuras planas llamadas paralelogramos. Explica la razón por la que se llaman así. Luego menciona 3 ejemplos en tu alrededor donde encuentras paralelogramos. Bueno, recuerda qué significa un paralelogramo. Paralelogramo viene de paralelo, ¿verdad? Y además, según lo que se ha visto en segundo ciclo, los paralelogramos son aquellas figuras que tienen lados paralelos, o sus lados opuestos son paralelos. Aquí podemos observar que si nosotros nos fijamos en esta figura, este lado tiene que tener o tiene que estar paralelo a este otro. ¿Por qué? Porque si no están paralelos, entonces no se va a poder sostener bien. Entonces aquí podemos identificar este paralelo con este. Ahora este también tiene que estar paralelo con este, porque tiene que tener la misma magnitud, la misma forma, para que se pueda estar de una forma adecuada. Entonces aquí podemos identificar nosotros un paralelogramo. Lo mismo acá, ¿verdad? Este lado va a estar paralelo con este. Lo ideal es que también este esté paralelo con este. Aunque algunas veces, si no está bien equilibrado, pues puede suceder eso. Entonces este con este son paralelos. Este con este también van a ser paralelos. Lo mismo pasa con este otro, este y este. Ahora, acá podemos identificar también en el techo que se forma otra figura que podemos llamarle paralelogramo. También las barandillas se forman paralelos, ¿verdad? En la escalera también podemos identificar otro paralelogramo, ¿verdad? Ahora, según la solución planteada en el libro, nos dice que los soportes de los columpios son cuadriláteros, que tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Por lo tanto, son paralelogramos, al igual que los techos de los deslizaderos. Como nos pedían algunos ejemplos, podemos decir que el ejemplo de paralelogramo, pues por ejemplo la pizarra de la escuela es un paralelogramo porque tiene sus lados paralelos. Los vidrios de una ventana también pueden ser paralelogramos. El escritorio del profesor o la profesora, o algunos pupitres que se tiene de forma de paralelogramo. En conclusión, decimos que un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos le vamos a llamar paralelogramo. Por ejemplo, en esta figura vamos a representar un cuadrilátero como una figura que tiene 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos de esta forma: A, B, C, D. En este caso, este cuadrilátero, que es un paralelogramo, AD, este segmento AD es paralelo al segmento BC, y el segmento AB es paralelo al segmento CD. Recuerda que un rectángulo y un cuadrado también cumplen la condición de ser un paralelogramo. No importa que esté de forma diferente, los paralelogramos siempre tienen que tener lados paralelos. No importa la inclinación, solamente importa que sean lados opuestos paralelos. Veamos un ejemplo. El ejemplo nos dice: en el paralelogramo A, B, C y D, mostrado a continuación, tomando la intersección de las diagonales, es decir, trazamos la diagonal AC, BD, y el punto O es la intersección, ¿cuáles pares de segmentos y ángulos son iguales? Bueno, primero que nada nos dice AB es igual a DC. Eso sí es cierto, ¿verdad? AB es igual a DC. ¿Por qué va a ser igual a DC? Por ser paralelogramos, ya que son opuestos y a la misma vez tienen igual medida. AD, que es este lado, AD es igual a BC. ¿Por qué? Porque también en este caso son paralelogramos. Ahora, el ángulo ABC, que es este de acá, es igual al ángulo CDA, igual a este ángulo CDA. Y el ángulo BAD, que es este de aquí, es igual al ángulo BDCB, que son estos.
ya que todo cuadrilátero o todo paralelogramo, sus ángulos opuestos también son iguales. Entonces vamos a tener que OA es igual a OC, OA es igual a OC, OB es igual a OD, OB es igual a OD, es decir, este lado mide lo mismo que este lado y este lado mide lo mismo que este lado. ¿Por qué? Porque también otra característica que tienen los paralelogramos es que al trazar sus diagonales, estas se cortan en dos partes iguales. Ahora el ángulo AOB, que es este de acá, AOB, es igual al ángulo COD. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Y el ángulo AOD, que es este de acá, es igual al ángulo COD, también por ser opuestos por el vértice. Ahora el ángulo ABO, que es este de aquí, ABO, es igual al ángulo CDO, que es este. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos entre paralelas, ya que este lado con este otro lado son paralelos. Entonces este ángulo con este otro ángulo también van a ser iguales, ¿verdad? Por ser opuestos por alternos internos entre paralelas. También vamos a tener que el ángulo BAO, que es este de acá, va a ser igual al ángulo DCO, que es este de aquí, por ser opuestos, ser alternos internos entre paralelos. Y finalmente el ángulo ADO, que es este de aquí, también va a ser igual al ángulo CBO, que es este de acá, porque es alterno interno entre estas dos paralelas, la de arriba y la de abajo. Y el ángulo DAO, que es este de acá, va a ser igual al ángulo BCO, que es este de acá. Entonces ahí podemos identificar nosotros qué ángulos son iguales, porque eso es lo que nos pedían, ¿verdad? Que pares de segmentos y ángulos eran iguales. Cada uno de ellos los podemos justificar utilizando lo visto en las clases anteriores, ¿verdad? Desde la unidad número 4, donde veíamos ángulos alternos internos, opuestos por el vértice, también por las características que tienen las diagonales de todo paralelogramo. Algo bien importante nos dice que aunque se gire un ángulo cualquiera con respecto al punto O, como punto central se va a mantener el paralelogramo. Es decir, que si nosotros giramos ese paralelogramo, siempre se va a mantener y no va a importar la forma, siempre se va a tener lo mismo. Te invito a resolver el ejercicio que se te plantea en el libro de texto. Ahí lo que tienes que hacer es solamente identificar en la siguiente figura cuáles son paralelogramos y justificar en cada caso. Para eso tienes que recordar lo visto en la conclusión, donde nos decía que un cuadrado y un rectángulo también podía ser paralelogramo. Cuando ya hayas resuelto los ejercicios en el libro de texto, ubícate en la página 133 del cuaderno de ejercicio y trabaja lo que se te plantea, que de la misma forma es identificar cuáles son paralelogramos y cuáles no lo son, además de escribir por qué no son, ¿verdad? Espero las orientaciones sean de utilidad y hasta la próxima.